Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Fuera de la Tribu. ¿Cómo estás, Nacho Dávalos? Muy bien, Gonzalo. Alberto Pimienta. Con un poco de gripa, no sé si fue el cambio de temporada de la primavera, del invierno a la primavera, o si fue el cambio de pasar del neoliberalismo al posneoliberalismo, pero aquí estamos. Te dio de súbito la gripa después de que declararon que el neoliberalismo había muerto. Depresión. No sé si es depresión, pero sí me bajaron las defensas. Oye, pero lo que no te va a dar depresión, Pimienta, es que ya el presidente dijo que no se va a reelegir. Hoy firmó un documento, estamos grabando en martes. Hoy firmó un documento en donde ya deja ahí claramente establecido lo que ya había dicho antes, que es un maderista, que es un demócrata, que cree en el sufragio libre no reelección y que no se reelegiría para el 2024. ¿Esto te deja más tranquilo, Pimienta? No sé para qué se firma un documento cuando la Constitución expresamente prohíbe la reelección del presidente. Me parece un sinsentido, un tema así comunicacional que a los que son opositores de Andrés Manuel no le representa nada. Habrá muchos opinadores que digan pues que no tiene ninguna validez, que sigue siendo un documento más. Pero pues bueno, al final en la Constitución está marcado el tema de que no se puede ninguna persona aspirar a ser presidente después de haber sido electo. Por lo tanto, pues estamos protegidos por la Carta Magna. Pero también lo que se compromete implícitamente es a no modificar la Constitución para no abrir la puerta a una posible reelección, ¿no? Así lo entendemos, Nacho. Y los opositores recalcitrantes dirán incluso que a pesar de lo que firmó hoy, hay veladas intenciones de Andrés Manuel López Obrador para esto que hoy firmó, luego hacer una consulta popular donde el pueblo de México sea el que le pida que por favor se quede como presidente y tal. Ayer se daba por parte del presidente del PAN, Marco Cortés, una alerta internacional para que la OCDE y organismos internacionales acudieran en auxilio de México porque se estaba dando el primer paso para que México entre a una dictadura. Entonces, me parece que ocurre lo necesario por parte de Andrés Manuel para tratar de esas dudas que se habían levantado, pues decir, no, aquí está un compromiso, mira, aquí está mi firma y todo. Eso le servirá para calmar a un sector y habrá otro sector recalcitrante que dirá, pese a ese papel firmado no tiene ninguna validez, la alerta está lanzada. Gustavo de Hoyos de la Coparmex Nacional la semana pasada publicó un video que bastante malo, por cierto, pero en donde básicamente dejaba entender que la ruta de la ratificación del mandato que plantea hacer Andrés Manuel López Obrador en el 2021, concurrente con las elecciones del 2021, él estaría en la boleta y la pregunta sería a la población si están de acuerdo en que permanezca o no el presidente en su cargo. Esto desde luego algunos lo leen, particularmente partidos políticos de oposición, lo leen como una jugarreta del presidente de la República para estar presente en los comicios, para estar presente en la elección y para que esta elección del 2021 vuelva a tratarse de él, vuelva a girar en torno a su persona y así vamos a sumar dividendos y poder mantener las cámaras de senadores y de diputados en la proporción que las tiene ahora o incluso incrementarla. Y a partir de ahí se desprende este debate de si estaría abriendo la puerta para decir, bueno, me ratifican en el 2021 y en el 2024 pregunto otra vez si creen que me debo de quedar o no, y esto estaría abriendo la puerta a una reelección. ¿Ustedes lo sienten así? ¿Sienten que realmente hay una intención velada de Andrés Manuel López Obrador de reelegirse? No creo que ni siquiera sea posible con la reforma constitucional. A ver, a mí me parece que debemos de separar dos cosas. El tema de la reelección es un tema instalado por las cámaras empresariales, por los partidos de oposición para generar una campaña de miedo. Pero se han distribuido mensajes en WhatsApp. Sí veo algo detrás. Es generar miedo y generar la idea de que sí estamos yendo hacia una crisis como lo que podría ser Venezuela. De que exista la posibilidad real con el marco constitucional, me parece que no. Eso evidentemente no. Tendría que haber una reforma constitucional para poder quitar los candados que establecen que ninguna persona en México puede reelegirse una vez ocupado el periodo presidencial. La otra cosa que me parece que sí es un reclamo legítimo es no puedes hacer un ejercicio supuestamente de revocación al mismo tiempo que las elecciones. Ese es un reclamo legítimo. No puedes decirle al presidente que va a salir en una boleta al mismo tiempo que hay un proceso electoral. Generas una simetría de poder por la aprobación del presidente, por la capacidad de
tener acceso a medios públicos y recursos públicos, etcétera. Entonces creo que son dos preocupaciones que la segunda sí se deberían de atender en el Senado, es decir, que no sea en el mismo día de la elección y que no la pueda iniciar el presidente. No tiene sentido que si el pueblo manda, el pueblo quita, sea el presidente el que inicie un proceso de revocación o que sea el partido en el poder el que inicie un proceso de revocación. De cualquier forma, esta es una preocupación muy menor porque podría ser Morena que se organizara por ellos mismos, movieran sus redes de trabajo y no a título de Morena, pero pidieran un ejercicio de revocación para demostrarle a la oposición que el presidente está más fuerte que nunca. Son problemas legislativos. A mí me parece que es mejor que exista la figura de revocación a que no exista, pero sí que exista con estos candados y delimitaciones para evitar que el presidente haga campaña cuando no tiene que estar haciendo campaña, tiene que estar dirigiendo el país. Un poco el argumento que tiene el presidente Nacho, además del pueblo opone y del pueblo quita, es que hacer concurrente la ratificación o la revocación del mandato con las elecciones del 2021 tiene que ver con un asunto presupuestal también. Ahorrar dinero. Estaría ahorrando, entonces si ya está la infraestructura del INE para montar las elecciones del 2021, ahí sumar la parte de la revocación o ratificación del mandato para no tener otra elección, o sea, otra organización y otra logística adicional. Sí, me parece que de los dos lados de este debate hay exageración. Por un lado, no creo que Andrés Manuel López Obrador esté buscando reelegirse como está diciendo los partidos de oposición y algunas cúpulas empresariales. Y por otro lado, tampoco creo que esta intención de que se concurra el proceso electoral para renovar el legislativo en México tenga que ver con un asunto de austeridad y de promover la democracia participativa, porque el pueblo pone y el pueblo quita. Me parece que hay que ser pragmáticos. Lo que quiere Andrés Manuel López Obrador es, sí, aprovechar el buen momento de la gran calificación que tiene, la gran aceptación que todas las encuestas reportan en este momento, y aprovechar para esto, trasladárselo de nueva cuenta como ocurrió en 2018 a Morena, y entonces asegurar una vez más de 2021 a 2024 la mayoría en el legislativo. Pero no están siendo demasiado optimistas, es decir, faltan 2 años, Nacho. O sea, ¿qué nos hace pensar que va a mantener estos niveles de aprobación en 2 años? Claro que es factible, vaya, pero no es automático. Incluso las encuestadoras más importantes lo que señalan es que a partir de este momento ya lo que tendría que hacer Andrés Manuel es administrar la bajada, es decir, lo natural que ocurriría cuando estás obteniendo en algunas 86% de aprobación, lo lógico sería que a partir de ahora pues sea con problemas como economía e inseguridad, que bajes, entonces que tú administres el que no bajes tan rápido. Pero me parece que desde Morena están calculando que empezarán a caer los recursos para adultos mayores, empezarán a caer los recursos para jóvenes, y que esto empezará a nutrir una base que es la que saldría en estas elecciones a votar a favor de que continúe el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, y es por eso que se está promoviendo este asunto. Entonces me parece que nosotros como analistas no tenemos que comprar ni una visión ni la otra, sino más bien poner el punto intermedio, y es esto. Y me quedaría con lo que dice Pimienta. Qué bueno que se promueva este tipo de ejercicios de revocación de mandato, pero sí hay una trampilla en el momento en el que Andrés Manuel, aprovechando su buen momento de imagen, quiera que esto se traslade al partido Morena para que se aseguren de tener el legislativo para la segunda mitad del sexenio. Pero también hay un problema de comunicación, porque si lo analizamos desde la perspectiva del sexenio de López Obrador y sus niveles de aprobación, efectivamente pudiera darse esta simetría en donde él llegue rayando los 80 puntos de aprobación, y evidentemente al estar él en la boleta, pues resultaría en positivo para todos sus candidatos, y por supuesto estaría en posibilidad de mantener las cámaras o incrementar su poder en el legislativo. Sin embargo, pensemos en que esto se traslade a otros sexenios. Pensemos en un presidente que no llegue a la mitad de su mandato con estos niveles de aprobación. Sí podría colocarse en la antesala de salir. O sea, sí podríamos llegar a un escenario en donde tengamos presidentes de 3 años. No me queda claro si esto nos conviene o no como país. Me parece que 3 años es un tiempo demasiado corto incluso para valorar si una autoridad, en este caso el presidente de la República, está haciendo bien o mal las cosas. Pero si se viene esta reforma constitucional, pasaríamos el 2021, pero esto se volvería a repetir en el 2027. Es decir, tendríamos ya de manera concurrente cada 6 años en elecciones intermedias la posibilidad de mandar al presidente a su casa.
Que no pasa nada, ¿no? Al final, por ejemplo, en Estados Unidos los periodos son de 4 años. Se ha hablado mucho de que podrían extenderse, pero nunca se ha terminado de hacer. Y no es que Estados Unidos haya fracasado como un modelo de democracia liberal. Pero ¿cuántos presidentes no se han reelecto, Pimienta? No, si no me falla la memoria, deben de ser 1 o 2 en la historia de Estados Unidos que no se han reelecto. Por lo tanto, nos habla también de que las preferencias de un presidente y el desgaste de los presidentes no es un desgaste tampoco tan, digamos, marcado como para hacer que el presidente termine por salir a la mitad de su mandato. Yo creo que así se dará en la mayoría de los casos, y cuando no se dé, entonces estaríamos frente a un presidente que no lo está haciendo bien, que no ha podido refrendar que en 3 años va por un buen camino y que no ha podido mantener su bono democrático por la mitad de su mandato, que me parece que eso ya sería preocupante. Entonces no está tan mal en el fondo. No, a mí me parece que el ejercicio, pero mientras se mantenga como revocación, lo dice bien Marta Tagle. A ver, este no es un ejercicio de revocación, es un ejercicio de ratificación. Cuando el poderoso, cuando el que está puesto ahí, decide por sí mismo decidirle y mostrarle a todas las personas, voy bien, ¿verdad? Si voy bien, entonces voten porque voy bien. Y eso es un ejercicio de revocación. Candidatos. De ratificación, perdón. Revocación es cuando va de la fregada el país y entonces el pueblo o la oposición, quien ustedes quieran y manden, deciden hacer una consulta para decir si va el país en picada o no va el país en picada. Es un mecanismo más de saquemos al que está mal gobernando versus a uno de sí, está gobernando muy bien, aplaudámosle. Me parece que eso es lo que no nos debemos de permitir como democracia, porque ese sí es un gasto que se nos aleja de la austeridad. Sí vale la pena la distinción, porque sí es completamente distinto, Nacho. Seguro, y además imaginemos que esto que está proponiendo Morena pasa el Senado y que se aprueba. ¿Cómo sería la publicidad del 2021? Sería muy parecida a lo que vimos en el proceso 2018, donde vemos a personajes desconocidos, pero cubiertos por el halo de Andrés Manuel López Obrador, y con eso le pasa todos los positivos, y con eso tenemos a un gran porcentaje de personas que estarían votando en automático por Morena porque están viendo en esos espectaculares, en esas vallas y en los spots de televisión, y además en lo que seguramente se compartirá en redes sociales y WhatsApp, a la imagen de Andrés Manuel. Es decir, esa elección, que en teoría es para discutir temas de legislativos, se convertiría, pues, entonces en darle la continuidad al proyecto de Andrés Manuel a través de su figura, con la potencia de su imagen, que nosotros como comunicadores o especialistas en comunicación política sabemos la potencia y la influencia que esto tendría. Creo que también vale la pena que analicemos un poquito hacia afuera de esto que se está tratando de poner en México, ¿existe o no existe en otros países? Y lo que tenemos es lo siguiente: solo 3 países en América Latina, solo 3, han aprobado este tipo de ejercicios. Cada uno con sus bemoles, pero este tipo de ejercicios: Ecuador, Venezuela y Bolivia. Esto lo festinarán todos los seguidores de Marco Cortés diciendo, ven, quieren convertirnos a México en Venezuela. Solo lo ha utilizado un país, Venezuela, en 2004. Cuando Chávez después venía de haber sufrido el intento de golpe de Estado en 2002 y luego tuvo una huelga general en PDVSA, es decir, estaba su imagen, su autoridad muy cuestionada, y entonces él buscó una manera de legitimarla. ¿Cómo? A través de este ejercicio. No existe en la mayoría de los países europeos, y en Estados Unidos solo existe a nivel estatal. En el único estado importante que tiene una figura como esta incluida es California. Y ya. Es decir, lo que se está promoviendo en México sí es algo que no se da en la generalidad de los países, y por eso es que tenemos que ser muy puntillosos y muy específicos en el qué es lo bueno, que es lo que ya platicábamos de un ejercicio de revocación, que si hay un gobernante que lo está haciendo mal, se pueda promover por parte de la sociedad que se le quite del puesto, pero tenemos que hacerlo de manera que esto se preste para que en las circunstancias particularísimas que vive México, en donde ningún líder en los últimos 30 años había vivido los índices de aprobación que tiene el presidente, se aproveche para que se dé una hegemonía total por parte de un partido, en este caso Morena. Son las preguntas que tendríamos que hacernos, y a partir de eso poner la lupa respecto a qué es lo que se tiene que votar finalmente por parte del legislativo.
Pues ahí están las posiciones. En otros temas... Si me permites, Gonzalo, nada más me gustaría, porque hay otro error de comunicación que creo que debemos de discutir y está en la carta del presidente que leyó hoy en la mañana y que firmó hoy en la mañana. Y me gustaría leerles el último párrafo que a mi parecer es un exceso que se pudo haber reservado y que con esto habría hecho un ejercicio muchísimo más sólido de comunicación. El último párrafo dice: sepan pues, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley y que en 2024 me iré allá por Palenque. Punto. ¿Eso viene en el documento? Sí, así termina la carta. No, pero eso está, digamos, soft. Me parece. Es que yo lo escuché, pero pensé que él lo estaba diciendo en el marco de la presentación. No, es parte de lo que firma. Wow. Y la siguiente sentencia es lo que sí me parece ya todo un exceso. Pero también les digo con sinceridad y en buena lid que deseo de todo corazón y con toda mi alma que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Es un exceso. Sí, me parece que ahí hablarle a los conservadores y dedicarle la carta al final a los conservadores es quitarle legitimidad. Le quita institucionalidad. Sobre todo cuando tienes todo tan a favor, ¿no? Claro, es decir, claro. Cuando la opinión pública está completamente volcada en tu favor y la oposición está perdida, este es un uso de fuerza innecesario. Claro, y aparte es un documento pues que es institucional, Nacho. O sea, tú no te puedes referir a los conservadores en un documento institucional porque de entrada, ¿a quién te estás refiriendo? En la carta compromiso, donde tratas de tranquilizarlos respecto a... Tranquilos, yo no me voy a reelegir. Ahí aprovechas para darles un empellón. Me parece que es completamente... Es un tema más de estómago esto. Y por último, también en temas de errores de comunicación, a mí me parece que es un error tratar de emparejar el tema de la revocación con la reelección, porque tenemos encuestas, como la encuesta de México Elige, que dice que cerca del 50%, más del 50% de la población estaría de acuerdo en votar por López Obrador en un periodo 2024-2030. Entonces, tú quieres detonar los miedos del infierno con un tema que está aceptado por las personas y que el presidente no ha puesto sobre la mesa. Me parece que la oposición sigue equivocándose tratando de hacer campañas del miedo que no terminan por mover nada más que a sus votos duros que ya tienen asegurados. ¿Y sabes qué, Pimienta, Nacho? Si López Obrador en un determinado momento da marcha atrás y dice no voy a la revocación o a la ratificación del mandato, es decir, no voy a estar en la boleta en el 2021, pues vaya, le pone la vara muy alta todavía a la oposición. Yo creo que Morena en este momento, a como están los números hoy, no necesitaría tener a López Obrador en la boleta para tener buenos resultados. Ojalá el presidente lo reconsidere y en aras de no alimentar estos miedos que vienen particularmente de sectores vinculados con la derecha mexicana, de un paso al costado y diga, no voy a estar en la boleta, voy a dejar que las elecciones transcurran con normalidad y que gane el partido que tenga que ganar. Y poner en riesgo, sí, su posibilidad de mantener los escaños y las curules que tienen Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, en donde, repito, creo que a juzgar por los números que tiene en este momento hasta el día de hoy, puede mantenerlos e incluso incrementarlos. Aunque Morena ha demostrado que no se toca el corazón respecto al deber ser y a lo pragmático que es. decir, en cada caso que ha tenido que tomar este tipo de decisiones, siempre son pragmáticos. Pero esta decisión es particular de López Obrador. El estar o no estar en la boleta es una decisión de él. Ojalá la recapacite porque no es necesario. No es necesario. Si tú llegas al 2021 al umbral de las elecciones y tienes una aprobación del 70-75%, no tiene caso, vaya, estar en la boleta. No tiene ningún sentido. Absolutamente ninguno, y creo que desgastaría la imagen presidencial y sobre todo pondría en entredicho sus convicciones. López Obrador es fuerte en tanto mantenga la fortaleza en sus convicciones. Y esto que parece ser a todas luces una estrategia para trasladarle votos a su partido, si esto se sigue alimentando, pues entonces pondrá en duda lo que es más valioso para él, que es su credibilidad. Si les parece bien, pasamos a otro tema. La semana pasada se dio a conocer un estudio de ITESO, patrocinado por el ITESO, que es la universidad jesuita en Guadalajara, una universidad importante, una universidad que además ha participado en el debate público en los últimos años, en donde da a conocer toda una red digital de apoyo a López Obrador, de apoyo a las propuestas de López Obrador. ¿Nos explicas más?
Pimienta. Sí, el ITESO tiene un laboratorio, digamos, de lo que sucede en las redes sociales, que en esta ocasión ha hecho distintos estudios, incluso durante la presidencia Enrique Peña Nieto hizo estudios acerca de los bots utilizados por los equipos de presidencia. Los Peñabots. Los Peñabots. Y en esta ocasión revisaron 98.806 tweets que utilizaron 3 hashtags. Reforma todo lo de forma, no soy bot, soy real y Red AMLO. Tres hashtags que fueron utilizados por lo que han denominado como una red de apoyo de Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué encontraron? Bueno, encontraron que la red de apoyo de Andrés Manuel López Obrador en redes sociales funciona, digamos, en 3 tipos de categorías. Una categoría que se llama maestro de ceremonias, las explicaremos más adelante. Una categoría que se llama, y que es la más popular, que son los llamados bots. Otra categoría que se llama troles, y una categoría más que son los fans, es decir, estas personas de carne y hueso que son fanáticos del proyecto Andrés Manuel López Obrador. Entonces, la primera categoría, que es la más interesante, es este maestro de ceremonias. ¿Qué son los maestros de ceremonia? Pues son cuentas con una amplia base de seguidores en redes sociales que se dedican no a lanzar muchos y múltiples tweets, sino a lanzar unos 2 o 3, 4 tweets, pero que después esas ideas se replican a través de toda una estructura. Es decir, son los que, digamos, dicen, de este tema va a tratar hoy la conversación, chicos, apóyenme. Y a partir de eso, lo que son las cuentas bots y las cuentas troll se dedican a mover este tipo de contenidos. ¿Para qué? Para que las bases de apoyo, los fans del proyecto de Andrés Manuel López Obrador, también se suban al final en un hashtag que tendría entonces una aparición en la red de Twitter que no es orgánica, digamos, del todo, porque en realidad se está promoviendo a través de una estructura organizacional muy delimitada, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque en esta categorización que hace el ITESO, pues lo que nos muestra es que estos maestros de ceremonias apenas representan una ínfima parte de las cuentas que están apoyando los contenidos de Andrés Manuel López Obrador, y la mayoría son esta categoría a la que le llaman bots, o que es el coro, que se dedican a lanzar cantidades enormes de tweets con los hashtags y con los mensajes que los maestros de ceremonia están poniendo para que después los fans sean los que se suben al tema. De manera orgánica, ellos. De manera orgánica, así es. Pero entonces tenemos un posicionamiento no orgánico de un hashtag para subir a personas que sí son de carne y hueso, para después tratar de mostrar el músculo Andrés Manuel Obradorista en redes sociales. Me parece que se queda en evidencia que estas prácticas que criticábamos en el gobierno de Enrique Peña Nieto se siguen replicando y se seguirán replicando por cualquier partido que llegue en el poder. ¿Por qué? Porque hoy las redes son necesarias para la comunicación de cualquier partido político, y que esta organización que tiene Morena es una organización más avanzada, digamos, que el modelo peñanietista, ¿no? Es un modelo más acabado porque implica que se diluye un poco la responsabilidad de quién está detrás de esto y se le dota también de personalidad, de personas de carne y hueso, haciendo más difícil el análisis y haciéndolo más real para el consumidor de las redes sociales, de esos contenidos que se están leyendo. Y aquí lo que me parece... A ver, voy a decir 2 cosas. La primera, creo que la parte de la organización en las redes sociales emula un poco la organización en tierra. O sea, que un grupo de personas se organice para para que sus mensajes se posicionen de mejor manera o tener mucho más resonancia en las redes sociales, hasta ahí yo no tendría ningún problema. Me parece normal y natural siempre que no haya dinero público detrás. Creo que la parte en donde se pervierte, Nacho, no sé qué piensas tú, es cuando se utiliza esta red y esta organización, pues para denostar, para el insulto, para el ataque. Yo sé que las redes sociales uno se expone en redes sociales a esto. Lo que está mal es que lo hagan con un aparato, ¿no? Y a cualquier persona, digo, hay comentócratas con los que no coincidimos, pero esto no quiere decir que estemos a favor de que se les descalifique en redes sociales de manera masiva utilizando este tipo de organizaciones que deberían de estar en otra cosa, apoyando las iniciativas del presidente, apoyando las iniciativas de Morena, apoyando las iniciativas de sus diputados, senadores y candidatos eventualmente, no en la parte del ataque y la denostación. Es un poco la mano izquierda y la mano derecha, ¿no? Estaría la forma positiva de impulsar temas de conversación, pero está también la otra que lo que busca es, diría, no solo descalificar o denostar, sino tal cual acallar
algunas voces. Cuando vemos estos movimientos en redes sociales, ahora demostrado por este estudio, que están direccionados, que están de alguna manera orquestados para acallar a un medio, por ejemplo, como Reforma, con este hashtag del Reforma, todo lo deforma. Lo hemos hablado aquí, hemos criticado muchos de los ejercicios que ha hecho Reforma, pero una cosa es señalar algunos temas, algunos tratamientos particulares que hace un medio, y otra cosa es decir, Reforma todo lo deforma, porque a partir de ese momento lo que estás haciendo es ponerle una etiqueta en donde lo que buscas es que cualquier cosa que vuelva a emitir este medio, estamos hablando de un medio, pero también hacen lo mismo con individuos, con comentócratas o incluso hasta con reporteros. Lo que buscan es que cualquier cosa que vuelva a salir de la boca o de la pluma de estos personajes sea completamente descalificado, y eso sí que está mal, porque lo que deberíamos buscar en un marco de libertad de expresión es que cada quien pueda emitir lo que sea, y siempre y cuando tenga los fundamentos en tema de argumentos y las pruebas en los hechos. Eso es lo que está haciendo este tipo de movimientos, y me parece que es completamente erróneo lo que está haciendo. Y que sean los ciudadanos quienes lo regulen, los usuarios de la red. A mí me parece que muchos de los ataques que se han hecho a partir de estas redes, según el laboratorio del ITESO, creo que ni siquiera son necesarios. Es decir, hay reporteros, más bien periodistas, no dejaría a un lado la parte de los reporteros, pero más bien periodistas, sobre todo líderes de opinión, llamados líderes de opinión, que desde hace mucho tiempo han manifestado estar en contra de las posturas de López Obrador, ¿no? Creo que en eso, en una democracia, no tiene nada de raro. Vaya, que los ataquen y que traten de acallarlos a punta de tuitazos, pues no cambia nada las cosas. Es decir, la gente que no está de acuerdo con ellos no va a estar menos de acuerdo con ellos a partir de esto. Seguirán estando en desacuerdo. Vaya, y lo que sí genera es esta sensación que queda en el aire de que hay un grupo asociado al presidente de la República, asociado a Morena, vinculado de alguna forma. A lo mejor ahorita no se ha demostrado nada de que haya dinero público en esto, pero sí vinculado de alguna forma, que utiliza esta maquinaria pues para atacar al adversario. Y creo que esto no forma parte, más bien no creo, estoy seguro que esto no forma parte del ideario de López Obrador. Cuando él ha hablado de reconciliación, cuando él ha hablado de llevar la fiesta en paz, pues este tipo de ataques orquestados, pues no van. No, y además algo que decía Andrés Manuel López Obrador era las benditas redes sociales, y me parece que en efecto la parte positiva de las redes sociales es que puedas brincar el cerco mediático y que temas que quizá los medios del establishment no estén tratando se puedan visibilizar a partir de las redes. Pero la otra cara de la moneda, y que esa ahí ya no es la parte de las benditas redes, sino más bien de las redes truqueadas para callar conciencias y para descalificar medios y periodistas, esa parte por supuesto que no son benditas, sino son malditas redes, porque se están utilizando para estar extendiendo un veneno que no nos conviene dentro de la conversación, porque en la conversación tendríamos que estar hablando de argumentos y de hechos, no simplemente de gritos e insultos. Pimienta. Y al final yo creo que deberíamos de hacer desde la comunicación, tratar de pugnar un poco por ser mejores usuarios de redes sociales. Es decir, aprovechar las herramientas que tenemos a nuestra disposición y tener una pluralidad de opiniones en las redes sociales. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, tratar de dialogar con ellos, tratar de poner nuestros argumentos sobre la mesa y bloquear aquellas cuentas que sabemos y que evidentemente son bots, que son cuentas que están diseñadas solamente para generar distracciones, digamos, ¿no? Para evitar que haya un diálogo democrático real. Usemos las redes sociales, denuncien a su bot, denuncien a su troll, no permitamos que por más que estemos de acuerdo con una postura o no, se utilice un lenguaje de denostación en las redes sociales. Yo sí les propondría eso, que cuando vean a un bot que está tratando de desvincular una discusión democrática, lo denunciemos. Ahí es muy fácil, agarran el tweet, le ponen arriba en la esquinita y viene la opción denunciar el tweet, y ahí pueden escoger de un montón de categorías por qué están denunciando este tweet. Si todos nos ponemos a hacer eso, al final vamos a poder generar una red más limpia de contenidos que nos pueden ayudar a nutrir nuestras opiniones democráticas en lugar de ser un desperfecto para la democracia este tipo de ejercicios. Estoy de acuerdo, porque no se valen los gritos, no se vale levantar la voz, ni siquiera en las redes sociales, menos se valen los insultos, menos se vale la denostación. Vivimos en una democracia
democracia y hay que acostumbrarnos a que en una democracia viven personas que no piensan como nosotros, que ven la realidad desde otra perspectiva muy distinta a la nuestra y que aunque esto nos brinque y por momentos nos moleste y nos enoje, lo cual es parte de la naturaleza humana, esto no quiere decir que estemos con el derecho de denostarlos o de descalificarlos. Hay que debatir, hay que abrir el diálogo y pues en la medida en que hagamos eso, pues podemos como sociedad aspirar a una democracia más sana y sobre todo más plural. Sobre este mismo tema, sobre este mismo tema, denostar y después de que sale este ejercicio de la red AMLO y de Reforma todo lo deforma, surge a partir del libro que publicó Tatiana Cloutier, que se llama Juntos Hicimos Historia, donde denuncia que había un grupo de intelectuales, en este caso particular Enrique Krause, que habrían estado detrás de una operación denominada Operación Berlín, que básicamente se trataba de una empresa con orientación digital que se dedicaba a tratar de influir en el debate en redes sociales con temas en donde se descalificara o se contrastara, ahorita vamos a ver los matices, lo que decía López Obrador cuando era candidato antes de llegar a la presidencia. Y se habla de que Enrique Krause habría sido el vínculo para que esta operación tuviera financiamiento. ¿De quiénes? De particulares. ¿De qué particulares? Bueno, pues nada menos que de Coppel y de Ramírez. Uno dueño de Cinépolis y otro dueño de una cadena de servicios, entre muchas otras cosas de las cuales son dueños, que habrían financiado este tipo de operaciones para que Andrés Manuel no llegara a la presidencia. Esto lo denuncia Tatiana, el semanario Eje Central, que dirige Raimundo Rivapalacio, publica además cuáles eran los pormenores de esta operación, quién la hacía, cómo la hacía, dónde la hacían, qué tipo de temas trataban, y todos estos últimos, que serán 4 o 5 días, se ha hablado respecto al tema. ¿Estaba o no Krause detrás de esta trama? Krause se prestaba a este tipo de situaciones cuando él ha manifestado ser un liberal y ser un demócrata y defender desde el diálogo y desde los argumentos a la democracia, incluso en contra del propio Andrés Manuel, pero siempre a través del debate abierto y público. Pues ahí está, sobre la mesa. Me gustaría saber su opinión, Pimienta. Pues a mí me parece muy interesante cómo se dan este tipo de anuncios. Recordemos que ha sido una semana interesante en esta clase de cosas. También vimos el tema de Santiago Nieto presentando esta denuncia ante la FEPADE por el documental Populismo en México. Me parece que es una estrategia pensada desde Morena también para un poco no dejarles tan fácil a la oposición tener sus temas de conversación como ha sido este tema de la revocación y la reelección, ¿no? Tenemos el tema de la denuncia de Santiago, que todos lo acusaron de hacer un manejo político, de no hacer uso del debido proceso, sino de saltárselo y de hacer señalamientos sin tener pruebas y ya de denuncias presentadas. Y luego vemos el tema de la revocación y luego vemos este otro tema que es la Operación Berlín. Hay cosas de verdad en el tema de la Operación Berlín. A mí me parece que sí, que hay testimonios muy sólidos, correos electrónicos, evidencias que hacen explícito que ocurrió y que nos demuestra un poco cómo son las campañas negras que siempre han existido en el país, pero que también muchos de los intelectuales habían dicho no ser parte de esta y ni siquiera estar enterados, en particular el caso de Enrique Krause. Incluso más allá, se decía que Andrés Manuel era un loco cuando hablaba de que existían este tipo de ejercicios. Exacto, que era una conspiparanoia, que la mafia del poder no existía. Pues es que en realidad estamos viendo comportamientos mafiosos de personas encumbradas en el poder, llámense intelectuales, llámese el poder político e incluso los partidos políticos, porque también parece hay vínculos entre la campaña de Ricardo Anaya con esta operación Berlín. Y entonces lo que vemos es esto, son estas radiografías. Vamos a ver denuncias, vamos a ver que pase algo más. No, es parte de la dinámica del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de subir mucho los costos políticos para cualquier cosa que le presentan de oposición. Es decir, Andrés Manuel, si tiene algo que sabe que le van a pegar, pues él le sube la apuesta y le saca un tema para recordarles que sí eran unos mafiosos, que sí estaban involucrados en prácticas ilegales
Y después se pierde ahí en el digamos, en el mar informativo. En el mar informativo y se deja de ver y no hay denuncias ni ninguna otra consecuencia, ¿no? Sí. La impunidad sigue en el país. Bueno, es una estrategia, está bien, pero me parece que también al que le pega durísimo y que lo baja del pedestal de muchas personas, o sea, había muchas personas que sí lo consideraban un intelectual de veras, con unas posturas muy radicales en algunos puntos, pues es Enrique Krause e incluso a su hijo León, ¿no? Creo que él es el que pierde. Que dirigió un debate, dirigió el primer debate, moderó. Y pierden muchísimo en esto. Yo escuchaba la entrevista que tuvo con Ciro Gómez Leiva y lo escuchaba desencajado, muy afectado, tratando de victimizarse, pero siento que ni siquiera el tema de la victimización le queda. El tema de que es un perseguido político, nadie se lo va a creer. Sí hay una operación de denuncia desde las bases de Morena, pero pues bueno, así es en esta cuarta transformación y esto es lo que me parece. Nacho, a ver, pero también llama la atención que se publique en el semanario Eje Central. No es un semanario muy conocido. Es más, yo diría que ni siquiera está posicionado del todo en el círculo rojo. Lo más que tiene es que lo dirige Raimundo Riva Palacio. Pero esto habla también de que seguramente hubo muchos medios de comunicación que tuvieron este material en su mesa de redacción y que decidieron no publicarlo, quizá por dos motivos, ¿no? Apuntaba fuera del aire que uno de esos motivos era Enrique Krause y lo que representa Enrique Krause como una institución, como un historiador, como esta suerte de cronista de la realidad y del debate democrático de los últimos tiempos. No, pero además, también apuntaba Pimienta, me parece que con mucha razón, que el otro tema de los anunciantes, porque del otro lado está Cinépolis y está Coppel. Vaya, ¿sabes cuánto les genera en términos de anuncios esto a los medios tradicionales? ¿Tú qué ves? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Imaginemos un diagrama de Gantt y en ese pongamos la intersección donde se junta a un medio cualquiera y que recibe un material. Ojo, apenas el día de ayer se mostraron, el domingo por la noche se publicó en el sitio de noticias de Carmen Aristegui el artículo firmado por un personaje que se llama Ricardo Sevilla, que sería de los que habrían estado trabajando en esta oficina de Berlín, donde se mostraban ya las facturas de donde le pagaban, correos, mensajes vía Facebook, a partir de donde le hacían, digamos, las órdenes de información. Es decir, estas pruebas puntuales apenas aparecieron el domingo por la noche. Entonces, vayámonos unos pasos atrás y pensemos que se recibe solamente algún material que dice que en tal oficina se trabajaba este tipo de materiales, pero que estaban, digamos, intelectualmente orquestados por el señor Enrique Krause, quien es este personaje y este contexto que ya nos das, y por otro lado están financiados por empresarios tan importantes como el dueño de Cinépolis y el dueño de Coppel. Sin esas pruebas, ¿qué tipo de medio se estaría poniendo en contra de estos intereses económicos y además de una voz tan importante en el medio intelectual de México como la de Enrique Krause? La verdad es que muy difícil que alguien se aventara, y sí podemos suponer que en efecto este material estuvo en la mesa de muchos medios y que pocos se atrevieron a denunciar. Vale la pena, me parece también señalar un análisis respecto a hasta dónde pudo estar involucrado un personaje como Enrique Krause en una operación como estas, que según lo que relata Ricardo Sevilla era hacer fichas informativas, hacer memes, hacer videos, es decir, prácticamente el material de la guerra sucia para denostar, para ensuciar la imagen de uno de los candidatos. ¿Realmente alguien podrá imaginarse a un tipo como Enrique Krause a bordo dirigiendo esta operación? Difícilmente. No se le acusa además de eso. Vemos a este personaje, Ricardo Sevilla, muy insistentemente tratando de meterlo ahí al juego, pero lo que ocurre es que el efecto que acabamos de decir, de que se le está poniendo una etiqueta a un personaje que hasta este momento muchos consideraban inmaculado, para que a partir de este momento cualquier cosa de las que pueda emitir pues sean no creídas. Y me parece que esos efectos los estamos viendo ahora, pero seguramente los vamos a ver
en las próximas semanas, en los próximos meses respecto a la credibilidad del medio que dirige Enrique Krause como Letras Libres y los proyectos en los que forma parte. ¿Cuál va a ser la credibilidad que tengan los mismos? Y a partir de esta red que ya nos mostró el ITESO la semana pasada que existe, pues es muy probable que cualquier cosa que pueda emitir Enrique Krause o cualquier personaje involucrado con él, pues sea denostado como cállate tú que estuviste en la Operación Berlín, lo que sea que digas es basura, no te creemos y punto, ¿no? Es una operación que sí sirve para castigar el posible involucramiento que pudo haber tenido en las elecciones pasadas, pero también sirve para el futuro, para descalificar y otra vez acallar a esas voces que podrían ser críticas con el régimen actual. Pimienta, si alguien de Morena nos dijera, miren, lo que da a conocer el laboratorio digital del ITESO es también la forma que hemos tenido nosotros de contrarrestar operaciones como la Operación Berlín, que se llama Berlín porque está en la calle Berlín, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. No porque tenga que ver algo con Hitler, ¿no? Exactamente, porque se haya hecho en Alemania, ¿no? Esto de la red AMLO y todo lo que da a conocer el ITESO es para contrarrestar el efecto de estas operaciones maquinadas desde los poderes fácticos, en donde hay dinero privado detrás, grandes empresarios, algunos intelectuales. Frente a esta posible explicación o justificación, Pimienta, ¿tú qué dirías? ¿Se vale a sabiendas de que hay de que empresarios pueden estar detrás maquinando, o esta mafia del poder de la que habla López Obrador puede estar maquinando este tipo de estrategias de desgaste? ¿Se vale contraponerles una red en donde también hay dinero detrás, en donde también hay salarios detrás, en donde también hay, donde también hay un afán de denostar y de descalificar? ¿Se vale ponerlo frente a frente? No se vale, digo, es una cosa completamente antidemocrática. Lo que nos tenemos que preguntar es el papel de los poderes fácticos en el país, ¿cuál debe ser? Yo estoy de acuerdo que los empresarios tengan un modelo y una visión y que no les haya parecido el fin del neoliberalismo en México, o de que ellos puedan estar muy de acuerdo con el modelo neoliberal de erradicación de las tarifas, de la, digamos, de las condiciones laborales que no son muy provechosas para los trabajadores, de la flexibilidad laboral, etcétera, ¿no? Que ellos puedan estar de acuerdo porque piensen que así esta famosa teoría de que la riqueza escurre, ¿no? De arriba hacia abajo. Pueden estar muy de acuerdo con eso. Lo que no pueden hacer es involucrarse en un proceso electoral, porque las reglas del juego que decidimos como país es que no puede haber participación monetaria de los grandes poderes económicos. Es decir, la única forma que hay en México para participar en las elecciones es a través de los partidos políticos y las candidaturas independientes, y puede haber una participación económica, pero muy ínfima, no como el modelo norteamericano. Y le quieren reducir los recursos a los partidos. Que creo que es adecuado. Si los partidos políticos pueden buscar un financiamiento de sus, digamos, correligionarios, pues es muy adecuado, y más si podemos hacerlo transparentemente. Es decir, si los panistas podemos ver que la mayoría son por empresarios, bueno, ya sabemos que el PAN es el partido de los empresarios y lo hacemos explícito a través de las donaciones. A mí me parece que es legítimo saber esta clase de cosas. Incluso que los periódicos puedan defenderlo desde su vertiente, desde quiénes son sus anunciantes. Al final no hay una objetividad que pueda trascender cualquier filtro y que sea la verdad con B mayúscula. Pero lo que vimos en la Operación Berlín es efectivamente un proceso de guerra sucia, de intervención de capitales, es un proceso de daño a la democracia y es un proceso de ilegalidad, que es algo que deberíamos de llevar hasta las últimas consecuencias, que debería haber sancionados y que deberíamos de quitarnos de esta idea de que la ley no la podemos pasar por donde sea, porque al final habrá una sanción pequeñita que después modificará el tribunal. Esta clase de manejo también de entre las cúpulas del poder, pues es algo que nos prometieron que en la Cuarta Transformación no iba a haber y que seguimos viendo. Ahora, una pregunta por este tema de redes. Ayer se le estuvo tundiendo con todo a Krause desde el domingo por la noche y durante todo el transcurso del lunes. Ya por la noche, como segundo lugar en los trending topic, encontramos el "yo le creo a Krause". Y la pregunta acá será, para ver qué nos pueden responder Alberto Pimienta o Gonzalo Sánchez, si las redes se volcaron orgánicamente para defender a Enrique Krause, o hay otra red que quién sabe dónde sea, que se estaría movilizando para mostrar su apoyo al intelectual que estaba siendo atacado. ¿Qué es lo que pasó? ¿Es natural que esté en segundo lugar nacional un hashtag que se llama "yo le creo a Krause"?
No, definitivamente no. Pero eso nos habla de nuevo de cuáles son los usos. Es más, en las propios testimoniales de esta operación Berlín se decía, bueno, la supuesta oficina en Berlín se iba a desmontar luego del fracaso electoral y no, siguió operando con los mismos activos que había. Es decir, hay intereses económicos convencidos de que esa vía que no les funcionó y que en realidad fue terriblemente un fracaso, pues que puede seguir dando resultados o que puede seguir generando cierto desgaste. A ver, no fue natural tampoco los WhatsApps que recibí acerca del tema de la revocación de mandato, que es igual a la reelección. Hay operativos y hay dinero, hay mucho dinero metido en el tema de las redes sociales para desinformar. Sí, de ambos lados de la mesa también, eso es cierto. Yo coincido. Pues si le parece bien, hasta aquí le dejamos. Hasta aquí le dejamos, pero si les parece, escuchamos a la senadora que se está convirtiendo ya en una invitada permanente en la mesa de Fuera de la Tribu y que si nos escucha alguien de su equipo, pues nos interesa entrevistarla, a la senadora Jesús Rodríguez, que nos deja la perla de la semana. Cometer ese epistemicidio porque nuestra raíz es muy poderosa y sigue viva. Pero también nos trajeron una dieta violenta. Esa conquista se consumó el 13 de agosto de 1521 con la caída de la Gran Tenochtitlan, que además fue el primer día en que se comieron tacos de carnitas en este país. Los españoles traían los cerdos y los mexicanos pusieron las tortillas. Recuerda que cada vez que comas tacos de carnitas, estás festejando la caída de la Gran Tenochtitlan. Pues ahí le dejamos. Muchas gracias, Nacho Dávalos. Yo seguiré comiendo tacos de carnitas. Gracias. Alberto Pimienta. Gracias a todos. Yo soy Gonzalo Sánchez. Recuerda que la comunicación política es cosa seria. Nos vemos la siguiente. Gonzalo Sánchez, Alberto Pimienta e Ignacio Dávalos están fuera de la tribu, tirando netas sobre comunicación política, porque las ideas escapan de la manada. Fuera de la tribu.